Internet fue creado por una agencia de defensa estatal, pero pronto se convirtió en una plataforma para el crecimiento de una nueva industria ofreciendo una amplia gama de productos y servicios. A medida que la web se hizo popular entre cientos de millones de usuarios, las agencias de seguridad como la NSA decidieron utilizarla para sus propios fines. Un instrumento de comunicación no tardó en convertirse en una herramienta de espionaje masivo, parte del complejo industrial de vigilancia. El estado de vigilancia en América. La enorme y muy secreta Agencia de Seguridad Nacional se lanzó a Internet como pez se lanza al agua. Existe un lazo a menudo invisible entre un servicio de inteligencia estatal de alta tecnología y el mundo empresarial. De ahí tensiones entre las empresas, sus clientes y el gobierno. Esta relación tiene muchos niveles. En primer lugar, la agencia de inteligencia trabaja con miles de empresas que ofrecen servicios y proporcionan contratistas. Algunas de las más grandes forman parte de un panel asesor de la NSA, mientras otras persiguen su política de espionaje y vigilancia. Mientras muchos critican el espionaje del gobierno, los clientes acusan sus compañías de telefonía e Internet de violar su privacidad. He aquí un caso documentado en este gráfico de una demanda que muestra cómo la empresa AT&T instaló una sala dedicada a interceptar llamadas que el gobierno quería espiar. Todo esto molesta al director de otra empresa de tecnología, Roy Singham, de ThoughtWorks. Lo triste es que es algo que realmente socava el comercio, la privacidad, la seguridad. Es muy hipócrita lo que estas empresas y gobiernos le han hecho a algo que podría haber sido tan revolucionario e importante para el ser humano. Es decir, la globalización de una economía de Internet, y que quedó destruida por esta colaboración. La NSA ni siquiera esconde sus lazos con varias empresas, como lo dejan claro estos documentos publicados por Edward Snowden. La agencia ha hecho tratos con corporaciones para proporcionar datos a cambio de información sobre amenazas contra sus operaciones, como lo demuestran estos archivos anteriormente secretos. Esta relación está documentada en el libro del periodista Glenn Greenwald, Sin lugar donde esconderse. Este gráfico filtrado se refiere a lo que la NSA llama asociaciones estratégicas, 80 grandes corporaciones en total, incluidas conocidas empresas de informática, telefonía e Internet. Este gráfico describe los objetivos específicos de la colección de la NSA: correo electrónico, videos y chats de voz, fotos, datos almacenados y más. Este documento de 2012 muestra un aumento del 32% en la cooperación de más de 45,000 empresas. La agencia registra un fuerte crecimiento en los datos de Google, un 63% más de Facebook, un 131% más y de Skype, un 248% más. Le preguntamos al denunciante de la NSA, Ross Tice, sobre estos lazos. Parece que a muchas empresas de tecnología se les paga para que compartan sus datos con la NSA. Así es. En algunos aspectos siento simpatía por algunas de ellas, porque esto es como la teoría del palo y la zanahoria. La zanahoria es, le vamos a pagar millones de dólares y aumentaremos sus profitos a cambio de esta información. El palo es, si no nos dan la información, les haremos la vida imposible. Vamos a recortar sus contratos. Y como descubrió el director de Quest Communications, les meteremos en la cárcel si les encontramos alguna pega. Creo que ese director salió de la cárcel hace apenas unos meses. A las empresas a menudo se les ordena que proporcionen información por la que se les paga. Este es un documento judicial que muestra que las solicitudes de la NSA a un tribunal de vigilancia de inteligencia extranjera toman forma de órdenes para la empresa. A las empresas les gusta esto porque luego pueden decir que se ven obligadas a cooperar y no lo hacen por dinero.
En otras palabras, se trata de intimidación. Es un procedimiento digno de una mafia. Sin duda, esto es extorsión y chantaje. Pero algunas de estas empresas se dedican a espiar por ellas mismas, como los coches de Street View, por parte de Google, que parecen estar en camino a la Corte Suprema. Su papel ha llamado la atención a Martin Smith, un productor del programa Frontline. Smith dice que las empresas de Silicon Valley ayudaron a crear el estado de vigilancia. El celular que llevas rastrea todo, vayas donde vayas. Cada vez más rastrea lo que tú compras. Su correo electrónico se escanea para poder poner anuncios. Eso está creando un estado de vigilancia en el que todos participan. No son solo los periodistas y sus fuentes, sino que todos están expuestos. En este momento, Google sabe más sobre cada uno de nosotros que cualquier otra institución. Pero estas empresas nos hacen firmar acuerdos de privacidad. Afirman estar protegiendo nuestra privacidad. Y lo hacen. Tienen acuerdos de privacidad. Y si te tomas el tiempo de leerlos, tal vez puedas tomar una decisión racional. Pero entonces nunca saldrías de tu casa. Estarías ahí leyendo acuerdos de privacidad durante meses. Alfredo López dirige un negocio en Internet para empoderar a los ciudadanos. Eres cliente de una empresa, firmas un acuerdo de privacidad, tienen un contrato implícito contigo para garantizar que tus datos se traten de forma confidencial y privada. Pero estos contratos, muchos de ellos, no han sido respetados, ¿no es así? Pues no, y hay que tener mucho cuidado. Google colabora con el gobierno formando parte de varios comités, y su acuerdo de privacidad y protección de datos tiene más agujeros que el queso suizo. Por tanto, pueden hacer lo que quieran con tus datos. De hecho, Google incluye en su acuerdo de Gmail la posibilidad de leer tus correos. Afirman que es con fines de marketing. Pero el mismo aparato que utilizan para leer tu correo también puede servir a un funcionario para saber de qué y con quién estás hablando. Parece ser un campo de batalla entre el deseo de la gente de comunicarse sin ser espiados y la insistencia del gobierno en espiarla. Correcto. Las empresas exigen acuerdos de privacidad como estos, que los clientes creen que los protegen. Pero muchos de estos acuerdos están escritos por abogados que saben cómo ocultar su verdadero significado. El lenguaje es engañoso, escribe Wolf Richter. Todos lo hacen. Son parte de la enorme burbuja de Big Data, cuyo modelo de negocio es recopilar y monetizar información personal, creando así una nueva clase de activos. Al ver esto, la NSA se muere de envidia por acceder a estos datos. Al menos, al principio, la mayoría de las grandes empresas no quisieron discutir o negar su colaboración. Larry Page de Google dijo, los informes de prensa sugieren que Google está proporcionando acceso abierto a los datos de nuestros usuarios. Son falsos. Punto. El director de seguridad de Facebook, Joe Sullivan, dijo, no proporcionamos a ninguna organización gubernamental acceso directo a los servidores de Facebook. Más tarde, informa Mashable, Google, Microsoft, Yahoo y otros gigantes tecnológicos que sabían de la existencia del programa secreto de vigilancia de la NSA llamado PRISM. El abogado de la NSA dice que las empresas conocían PRISM, pero no sabían que se llamaba así. Al principio del debate hubo declaraciones de empresas que pueden haber estado involucradas o no en el programa que decían, nunca hemos oído hablar de PRISM, pero independientemente de si alguna vez han oído hablar de PRISM, cualquier empresa de la que se obtuvo información sabía que ésta se está obteniendo. Correcto. PRISM es solo un término del gobierno, que es el resultado de que las filtraciones entraron en lenguaje público, pero la recaudación en el marco de esos programas se realizó, presumiblemente, para seguir un proceso legal que cualquier empresa receptora habría recibido.
Según Thomas Yelton, corresponsal de la NPR, la NSA y muchas empresas firmaron el ESF, por sus siglas en inglés, Enduring Security Framework, para trabajar juntos de una manera mutuamente gratificante. Como parte de lo que se llama el marco de seguridad duradero, los directores de las principales corporaciones estadounidenses son llevados a Washington 2 o 3 veces al año para una sesión informativa clasificada de un día. Para cada sesión, los directores obtienen autorizaciones especiales de alto secreto para que se les pueda informar sobre lo último en armamento cibernético. Luego pueden volver a sus empresas y tomar medidas para hacer frente a las amenazas de las que se enteran, amenazas que quizás antes no habían tomado en serio. De repente, las empresas tecnológicas comenzaron a gastar millones para mejorar su imagen. Vivimos en un estado de vigilancia. No tenemos ninguna duda de que los actores corporativos y los espías del gobierno han puesto en marcha un mecanismo donde pueden monitorear casi todo en tiempo real. Asumir que nuestras políticas secretas, que son juzgadas por tribunales secretos y emiten mandatos, que son secretos. Creer que este secretismo pueda frenar el Estado policial es el colmo de la imprudencia. Al Jazeera publicó correos electrónicos que muestran una estrecha relación personal entre jefes de Google y la NSA. No es de extrañar que el periodista Glenn Greenwald diga, casi no hay división entre el sector privado y la NSA, o el sector privado y el Pentágono, cuando se trata del Estado de Seguridad Nacional estadounidense. Son esencialmente uno. Esta es solo una lista de contratistas privados de la NSA. Esto se remonta a antes del 11 de septiembre, que la NSA, en la era de Internet, acudía cada vez más al complejo de defensa militar ofreciendo contratos muy grandes de miles de millones de dólares para, entre comillas, resolver el problema de Big Data, o sea, el de la inteligencia de la era digital. El ex ejecutivo de la NSA, Thomas Drake, nos dijo que un programa de vigilancia interno menos costoso fue luego desechado y reemplazado por uno hecho por un contratista privado, SAIC, a un precio mucho mayor. El oscuro secreto es que el ingenio y la innovación ya habían resuelto el problema, pero se decidió ignorarlo. Un programa en particular llamado ThinThread fue desarrollado por poco más de 3 millones, pero no tenía ninguna posibilidad frente a uno llamado Trailblazer, que costaba 4,000 millones, que se anunció con gran fanfarria como el programa insignia que llevaría a la NSA a la era digital. Eso fue en la primavera del 2000. Cuando la persona a la que en aquel entonces se reportaba me dijo, tienes que sacar al menos 10 millones para ser visto. Y todo eso mientras ThinThread salía del SARC, el Centro de Investigación Automatizado, era un centro de excelencia. Pero era interno. Era interno con apenas 12 personas. ¿Y adivina qué? Fue reemplazado por un proyecto de 4,000 millones. Ese proyecto de 4,000 millones ya había sido autorizado. Fue la solución corporativa. Y estas no se cuestionan. Aunque el contrato exige determinar si existen alternativas o soluciones que cumplan con los requisitos, esto no se aplicaba porque era un subcontrato. Fue otra de las decisiones estratégicas tomadas por el general Hayden, que prefería comprar la solución en vez de fabricarla. No hubo término medio. Trabajar para agencias de espionaje puede ser la mayor fuente de beneficios para una empresa. Se dice que el conglomerado para el que trabaja Edward Snowden ganó más de $1,000 millones prestando servicios a agencias de defensa como la NSA. Silicon Valley está presionando al presidente Barack Obama para que frene los programas de vigilancia del gobierno que eliminan información personal de Internet y amenazan el sustento financiero de la industria tecnológica. Una coalición que incluye a Google, Apple, Yahoo, Facebook y Microsoft arremetió en una carta abierta impresa el lunes en los principales periódicos
La cruzada unió a 8 empresas que a menudo compiten ferozmente entre sí, pero que ahora se unen para limitar el daño potencial de las revelaciones sobre el espionaje de los servidores web por parte de la Agencia de Seguridad Nacional. A medida que aumentaban las revelaciones sobre el papel corporativo, las empresas extranjeras ya no querían hacer negocios en Estados Unidos. Hay informes que dicen que las empresas estadounidenses están sintiendo las consecuencias en el extranjero de las revelaciones de espionaje de la NSA. Normalmente no se establecería la conexión, pero otros países ahora se lo están pensando 2 veces antes de comprar productos fabricados por empresas estadounidenses. Incluso Julian Assange, de Wikileaks, comentó cómo las empresas estadounidenses estaban siendo perjudicadas. He estado involucrado en la industria tecnológica durante mucho tiempo. Sé que mis amigos en Estados Unidos están sufriendo como resultado de lo que ha sucedido en la NSA. En lo que respecta al mundo exterior, Estados Unidos se ha convertido en un archipiélago de coerción, donde cualquier persona con la que estés tratando en negocios en Google, Facebook, Yahoo o una compañía de telecomunicaciones podría haberse convertido secretamente en un agente de la Agencia de Seguridad, porque así se lo ordenó el Tribunal FISA, y se ven obligados a mantener ese secreto a través del Mecanismo de Seguridad Nacional. Un estudio informa que la industria estadounidense de computación en la nube podría perder hasta 36,000 millones. Incluso cuando las empresas cuestionaron el acceso de la NSA, un alto tribunal secreto que supervisa la vigilancia ha fallado una y otra vez a favor de la NSA. Algunas empresas como Microsoft publicaron un manual interno secreto para mostrar a los empleados cómo cooperar con las solicitudes del gobierno. Este se filtró. El manual muestra que la empresa creó un portal especial para que las agencias del gobierno realicen solicitudes. Google decidió dar a conocer el creciente número de solicitudes de información que recibía para mostrar su transparencia. Luego, por motivos de relaciones públicas, muchas empresas comenzaron a presionar al gobierno para que reformara la NSA. Creo que el gobierno lo echó a perder. Creo que se equivocaron al comunicar lo que eran. A la mañana siguiente, un grupo de personas les preguntó qué pensaban sobre todo esto. Y la respuesta del gobierno fue: no se preocupen, no espiamos a ningún estadounidense. Estupendo. Una respuesta muy útil para las empresas que prestan servicios a personas de todo el mundo. Esto va a inspirar mucha confianza en las empresas tecnológicas estadounidenses. Gracias por ser tan claros acerca de lo que están haciendo. Creo que eso fue mal pensado. Algunas empresas incluso están desafiando la NSA. Otras dicen que el gobierno las está culpando de manera irresponsable e injusta. La industria tecnológica está menos entusiasmada de que la Casa Blanca esté arrojando luz sobre sus prácticas de recopilación de datos a través de su informe sobre macrodatos. Las empresas emitieron declaraciones instando a la Casa Blanca a volver a prestar atención a cómo la NSA recopila datos privados. Criticarlas a ellas dicen que es irresponsable. No hemos visto este tipo de arrogancia en el lenguaje del gobierno corporativo estadounidense, en mi opinión, desde los años 50. Cuando se decía, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Es hora de que las empresas en el resto del mundo se den cuenta de la monopolización de las corporaciones y digan, esto no es bueno para nuestros países, nosotros, nuestros clientes, ni para el mundo. Al mismo tiempo, se han hecho videos como este para mostrar al público cómo manejan las solicitudes de información de sus clientes. En el curso de una investigación criminal, a veces el gobierno solicita información sobre los usuarios de Google. Así es como protegemos los datos del usuario contra solicitudes excesivas y al mismo tiempo cumplimos con la ley. Pongamos que las autoridades federales quieren información sobre el usuario fulanito 22. Google protege sus derechos al citar la cuarta enmienda. La ley exige que las autoridades utilicen una orden de registro cuando busquen contenido privado, como el correo electrónico. Si hay pruebas suficientes para respaldar una solicitud de orden de registro, el investigador acude a los tribunales. El juez inspecciona la solicitud y si está satisfecho emite una orden de registro. Para Alfredo López, videos como este dan la impresión de que estas empresas están siendo sensibles a las inquietudes de sus clientes. Dicen varias cosas. La mayoría de las veces las personas con las que interactuamos en diferentes eventos son gente muy educada, que te paga la cena diciendo, tienes razón, estamos en ello.
Todo está tan compartimentado y dividido que es una especie de autoprotección. Ellos saben protegerse a sí mismos. He aquí el problema. Para ver esta situación claramente, hay que tener presente el contexto político. Y no me canso de repetirlo a la gente con la que trato. Algo que me molesta más es, en primer lugar, la falta de vigilancia por parte de las corporaciones y su hipocresía en la defensa de esto. No tienen un verdadero plan para presionar al gobierno o a los organismos internacionales y así proteger a los ciudadanos. Somos una empresa global, operamos en 30 países, tenemos gente trabajando en 15. Consumidores y negocios en todos ellos, como los tiene la mayoría de las empresas globales. ¿Acaso no soy responsable ante mi cliente en la India o ante mi cliente en Sudáfrica? Claro que lo soy. No puedes decir que te gusta el negocio global y luego pensar que está bien que un país y sus corporaciones tengan una licencia ilimitada para explotar y espiar al resto del mundo. No se puede partir de la premisa de que el gobierno tiene derecho a realizar vigilancia contra usted o cualquier otra persona. No tiene ese derecho según la Constitución. Lo dice claramente. Todo eso de tener que vigilar a los criminales y a los terroristas. ¿Cómo saben que alguien es un criminal o un terrorista? ¿Por qué leen mis correos? Si estas empresas pueden recopilar esta información, el gobierno también puede hacerlo. La serie Frontline de Martin Smith expuso la colusión corporativa con la NSA. Los Google y los Facebook recopilan la mayor cantidad posible de datos confidenciales. Cualquier cosa entregada a una empresa privada puede ser propiedad del gobierno. La NSA apunta específicamente a las comunicaciones de todos. Las empresas estadounidenses y el Estado saben mucho sobre nosotros y nosotros sabemos muy poco sobre ellos. Lo considero una de las historias de nuestro tiempo. Nos afecta a todos, si vamos a estar adecuadamente informados o no sobre lo que nuestro gobierno está haciendo. Tenemos la primera enmienda de libertad de expresión y la cuarta enmienda sobre las protecciones. No debemos perderlas. Donald Byrd enseña periodismo en la Universidad de Long Island. Dice que no todos sus alumnos reconocen el problema. Los estudiantes piensan que Internet es solo una utilidad. Lo enciendes y funciona. Es agua, electricidad, lo que sea, e Internet debe ser lo mismo. Están con sus máquinas todo el tiempo. Tomé un tren a Chicago hace poco y vi cómo los niños pasaban todo su tiempo en la pantalla. No hablan entre sí. Nunca conocerán a su pareja. Muchos de ellos tal vez no lo sepan o no les importe que otras personas estén prestando atención a lo que dicen o a lo que graban. Están siendo monitoreados, espiados. Ya lo sé. Yo sé eso. Les digo que cuando voy al banco hay 14 cámaras mirándome. Hay cámaras por todas partes. Todo el mundo lo sabe. Les digo que nunca envíen mensajes de nada que no quisieran que su madre pudiera leer. Entonces la privacidad está muerta. Quiero decir, ¿privacidad personal? Creo que sí, así parece. De cierto modo, la NSA, por su deseo de vigilarlo todo, por así decirlo, ha llevado a provocar la resistencia global contra ella. Se trata de control económico, militar, político, ideológico e histórico. Esta es la naturaleza fundamental del poder en el mundo. Quien controle las alturas dominantes de la nueva economía mundial, que es Internet, domina el panorama económico durante los próximos 50 años. Luego domina la política, y con eso domina la narrativa política y militar. Mi hermana, que es historiadora, y otras personas que han dicho que cuando tienes la oportunidad de reescribir la historia, controlas el futuro. Se trata también de cambiar la historia del pasado. Eso es peligroso. Los vencedores escriben la historia. Si no tenemos cuidado, crearemos una situación en la que la historia de las personas que lucharon contra el movimiento por los derechos civiles será borrada. ¿Cómo llegó Nelson Mandela a prisión? Fue el embajador adjunto estadounidense quien lo entregó. Esos hechos de la historia serán convenientemente descartados si no tenemos cuidado. Y eso es lo que está en juego, el futuro de la historia y el futuro del conocimiento. A continuación, combatir las amenazas internas. La Agencia de Seguridad Nacional se creó para mantener a Estados Unidos a salvo. Las personas que conoce dentro de nuestra organización también pueden causar daño. Esta amenaza se denomina amenaza interna. Una persona con información privilegiada es un miembro confiable de nuestra organización.
como un empleado o un contratista, que causa daño intencionalmente. Ahora parece obsesionado con mantenerse a salvo a sí misma. Si observa el siguiente comportamiento, debe informar inmediatamente a su supervisor o a nuestro equipo de seguridad. Entre las amenazas que enfrenta la NSA y otras agencias estatales no se encuentran las que esperaban o para las que se prepararon en un principio. Amenazas internas. La NSA estima que hasta 4,000 empleados pueden no ser dignos de confianza. Me consideraban una estrella en ascenso en mi oficina. No era como si fuese un empleado descontento. El exmiembro de la NSA, Ross Tice, dice que después del 11 de septiembre la agencia poco a poco se volvió contra sí misma. Cuando todo esto sucedió, mi supervisor ni siquiera estaba al tanto. Cuando me despidieron, mi supervisor no tenía idea de lo que estaba pasando. Esa era esa cosa interna de la que están hablando, el tener empleados espiando a otros empleados. Ese ambiente no existía entonces. Debe haberle sorprendido que lo señalaran de esta manera y lo investigaran. Pues sí, me llamaron para una evaluación psicológica de emergencia. Sacaron el tema y dijeron que estoy loco, porque creo que podría haber un espía en el negocio de inteligencia. Dios no lo quiera. Amenazas internas. El estado de vigilancia en América. En su sede en Fort Meade, Maryland, la nave nodriza de la NSA está bien protegida en un capullo de seguridad contra el peligro. Ahora, al igual que otras agencias de inteligencia, están cada vez más tensas, lo que obliga a los empleados a espiarse entre sí. Lo que sigue es un aviso del almirante de la Marina de los Estados Unidos, recibido de la NSA. Este es un informe no clasificado sobre la amenaza interna. ¿Qué es una amenaza interna? Una persona privilegiada que utiliza su acceso para dañar los intereses de seguridad nacional o la seguridad nacional mediante divulgación no autorizada, modificación de datos, espionaje o acciones que resulten en la pérdida o degradación de recursos o capacidades. Aquí hay otro video, una dramatización producida para seguridad nacional. ¿Reconocería estas situaciones como amenazas potenciales si les sucedieran? Ted ha trabajado en su empresa durante 6 años. Su empresa se acerca a una importante mejora de seguridad, que lo ha mantenido trabajando hasta altas horas de la noche, por lo que utiliza su pausa para el almuerzo para hacer algunos recados cerca de la oficina. Mientras habla por su celular y regresa a su oficina, Ted ve a un compañero de trabajo, Doug Redman. Doug parece haberle entregado una carpeta voluminosa a un hombre y luego se fue. Este es un llamado a la vigilancia. Si ves algo, di algo. Es su mantra. Una consecuencia no deseada es que mensajes alarmistas como este pueden intimidar a los empleados para que guarden silencio. Una confluencia inusual o alarmante de estas situaciones puede indicar una amenaza. Usted tiene el poder de proteger su lugar de trabajo. Si ve algo sospechoso por parte de uno de sus compañeros, dígaselo a su supervisor, al Departamento de Recursos Humanos o a su oficial de seguridad. Otro informante que se convirtió en denunciante dijo que lo etiquetaron cuando comenzó a plantear preguntas sobre el espionaje a los estadounidenses. El ex ejecutivo de la NSA, Thomas Drake, fue amenazado con penas de cárcel. Desde el principio me etiquetaron como un problema, porque estaba planteando las preocupaciones más graves sobre las conductas de la NSA poco después del 11 de septiembre. Cuando tuve ese encuentro extraordinario con el fiscal principal de la Oficina del Consejo General, dijo algunas cosas muy oscuras en términos de lo que le estaba preguntando. Dije, ¿por qué estamos violando la ley de vigilancia de inteligencia extranjera? Esos son sanciones penales. Me dijo, no lo entiendes. Todas las leyes lo han analizado, la Casa Blanca lo ha aprobado. Y luego dijo lo siguiente, lo que me recordó los tiempos de Nixon. Todo esto es legal. Al oírlo sentí un escalofrío, porque eso es precisamente lo que dijo Nixon cuando rompió el juramento que hizo de preservar y proteger y defender la Constitución. Tanto Drake como Tice intentaron comunicar sus inquietudes a la agencia, pero no llegaron a ninguna parte.
Ha habido muchos errores por parte de algunos expertos que dicen, Snowden debería haber compartido sus preocupaciones interiormente en vez de salir al público con documentos secretos. Esas vías no existen. Esa cadena de mando, el Departamento de Defensa y la NSA, están en concordancia con la sede principal de Fort Meade. Por eso ni siquiera fui a ellos. En aquel entonces era amigo del subdirector de la NSA. Fui con él y actuó como si no supiera lo que estaba pasando cuando hablé con él en voz muy baja en privado. Entonces fui al Departamento de Defensa y no llegué a ninguna parte. Fui a la Junta de Protección del Sistema de Méritos, solo porque era veterano militar. Si no lo fuera, me habrían descartado porque el Servicio de Inteligencia está exento de las leyes. La Ley de Protección de Denunciantes están exentos. Es algo que no se oye decir a estos expertos cuando hablan. Ni siquiera mencionan eso. Ni siquiera sé si ellos mismos lo saben. Pero la Ley de Protección de Denunciantes no protege a nadie en la comunidad de inteligencia. ¿Qué le pasó a usted? Me convertí en un denunciante y lo que hice en las semanas, meses y años posteriores al 11 de septiembre fue utilizar todas las vías posibles para denunciar, y eso incluía la NSA, el Consejo General, el Inspector General, toda mi cadena de supervisión, el Congreso, el Departamento de Defensa y varios otros. Pero hizo lo que se suponía que debía hacer, ir por las vías. Snowden no lo hizo y lo criticaron por haber saltado las vías. En realidad pasó por las vías. Ha hablado en más detalle sobre todo eso, solo que nunca llegó a ninguna parte. Desde nuestra entrevista con Drake, Snowden habló con NBC y reveló que también intentó comunicarse con la NSA. He planteado estas quejas no solo oficialmente por escrito a través de correos a las oficinas de individuos, sino también a mis supervisores, a mis colegas. En más de una oficina, lo hice en Fort Meade, lo hice en Hawái. La NSA restó importancia a los cargos de Snowden, insistiendo que solo pudieron encontrar un correo electrónico suyo. Más tarde, NBC cuestionó esa respuesta y confirmó la historia de Snowden. El abogado que me enfrenté en el Consejo General me advirtió, no haga más preguntas. Elegí luchar desde dentro. Fui testigo ocular de la subversión de la Constitución. Mi juramento estaba en juego. No iba a violar ese juramento. Iba a mantener mi fe y mi lealtad. Ese juramento de defender la Constitución está a la raíz de cómo gobernamos a nosotros mismos, con todos sus defectos y debilidades. Históricamente es la base. Pero fuiste advertido. Sí lo fui, pero no iba a quedarme callado y mirar hacia otro lado porque sería cómplice. A diferencia de Drake y los denunciantes anteriores, Snowden publicó documentos secretos de la NSA. Decidió que la única manera de desafiarlos era mostrar al público lo que estaban haciendo, con sus propias palabras. Snowden no se limitó a deshacerse de documentos secretos para sacarlos a la luz, sino que buscó a periodistas responsables como Glenn Greenwald y Laura Poitras y trató de ponerlos en contexto. Les pidió que protegieran los nombres de los agentes. Al principio, Greenwald estaba demasiado ocupado para cifrar sus comunicaciones con Snowden y casi no obtuvo su gran primicia. La lección de esta historia y la razón por la que he contado con orgullo es, 1. Había alguien que en retrospectiva, por muy buenas razones, tenía miedo de hablar conmigo como fuente. Acudió a un periodista porque, a diferencia de mí, conocía el vasto alcance del sistema de vigilancia, entonces no quiso hablarme ni decirme nada sobre quién era o qué tenía hasta que instalé el cifrado. Y ese es el punto más amplio. Hablamos mucho sobre la amenaza a la privacidad por parte del estado de vigilancia. Pero ¿cómo se puede tener una prensa libre y participar en un proceso saludable de recopilación de noticias cuando el gobierno vigila las comunicaciones e incluso recopila las listas de todas las personas con quienes nos comunicamos y de alguna manera subraya la dificultad para hacer periodismo y hablar libremente en un entorno no cifrado? La misma NSA había presionado durante años para bloquear el cifrado en Internet, para poder recopilar información más fácilmente. Esta misma falta de protección posteriormente facilitó que Snowden descargara sus archivos, lo que se estima en más de 1 millón de documentos, tal vez más. Solo Snowden lo sabe con certeza. La NSA estaba involucrada en cosas como simplificar el cifrado,
asegurándose de que el cifrado no fuera demasiado fuerte para poder romperlo. Después se quejan de que hay un problema de ciberseguridad. Claro que lo hay, si ellos mismos dejaron la puerta trasera abierta en todos estos programas. El gobierno pronto tomó medidas al respecto. Esto es lo que le sucedió a Thomas Drake después de que apareció un artículo exponiendo a la NSA. Como descubrí más tarde, el entonces vicepresidente Cheney había hecho un llamado a buscar y freír al perpetrador. No le importaba quién fuera, con que se hiciera una elección de él. Buscar y freír. Así es, estamos en 2005, sale el artículo y lanzan esta investigación de filtración masiva. Sabía que cuando salió el artículo, no había duda de que habría una investigación. Cuando esta se inició, quedé atrapado en ella. ¿Por qué? Muy pocas personas conocían los programas secretos de vigilancia. Entonces, ¿qué pasó una mañana en tu casa? Han pasado casi 2 años. Estoy por salir a trabajar. Es el 28 de noviembre. Poco después de las 7. Miro por la ventana y veo unos agentes del FBI en mi patio delantero. Mi pulso acelera. La pesadilla había comenzado. Me enfrentaba a 35 años de prisión, 5 cargos por espionaje, 1 por obstrucción a la justicia, 4 por hacer declaraciones falsas a agentes del FBI. Y ahora mi nombre aparece en todos los medios tradicionales y alternativos. ¿Como culpable? Ante el Tribunal de la Opinión Pública en aquel momento, porque era muy raro que un estadounidense fuera acusado de espionaje. Al final, Drake pudo declararse culpable de una infracción menor y se retiraron los cargos. Ross Tice, que también cuestionó la vigilancia, estaba él mismo bajo vigilancia. El FBI me seguía a todas partes. Al principio, esos típicos coches negros. Llegó un punto donde cada coche negro que veía me parecía del FBI. Me di cuenta de que tenía que dejar de pensar así, porque todos no pueden ser ellos. Así aprendí a detectarlos. Ahora la estrella más brillante es Ed Snowden, por lo que él estaba dispuesto a hacer, y el resto de nosotros no. Era caer sobre su propia espalda para hacerlo, y nosotros no. La documentación que proporcionó contiene pruebas, demuestra que nuestras sospechas eran válidas, y nadie puede negarlo ya. Eso requirió muchas agallas. Le preguntaron, ¿qué crees que te vaya a pasar? Y él dijo, nada bueno. Parece ser consciente del peligro en el que se encuentra. Sobre todo si nos fijamos en lo que le pasó al señor Drake. Cada vez que publicas documentos en los programas, te miran y dicen, ¿pero dónde está la prueba? Si tuviera un montón de archivos clasificados conmigo y pudiera probarlo todo in situ, ¿creen que saldría de este edificio como si nada? Personas motivadas se unen a instituciones porque creen en su misión, pero a menudo cuando se exponen a abusos se vuelven contra sus agencias y se convierten en amenazas internas. ¿Cómo mantienen a raya a toda esta gente de inteligencia? Le preguntamos al analista de inteligencia Brad Sumrall, quien al igual que Ed Snowden, era administrador de redes, pero en el ejercicio con acceso a la información de alto secreto. ¿Qué cree que llevó a Snowden a rebelarse? Por lo visto algo le afectó. Estaba trabajando en la NSA, donde vio suceder muchas de esas cosas, al igual que en los Marines. Algunas de ellas te afectan, otras no. Me imagino que él había visto suficiente material, que por alguna razón sentía que era su responsabilidad hacer lo que iba a hacer, que es compartirlo con todos los estadounidenses y abandonar el barco al mismo tiempo. Supongo que fue algo desafiante, casi una locura. Sí, no cabe duda. Cuando uno está dentro, muchas de las personas hacen trabajos técnicos, no necesariamente creen en la misión, en términos de que lo que están haciendo es proteger a los ciudadanos y a veces pueden cuestionarlo.
that what they're doing is really protecting the American people sometimes, you know, I mean, they feel like they begin to question it, let's say. Dependiendo de la situación, es posible que uno empiece a cuestionarse a sí mismo. A todos les pareció curioso que lo hiciera él, dado su puesto. Muchos otros trabajan para el gobierno y nunca llegan tan alto, y aún así nunca lo habrían hecho. Snowden tuvo que sentir que lo habían apartado. Eso es lo único que se me ocurre. Sintió desconexión. Hace poco se ha puesto en marcha un programa de amenazas internas, con una lista de 4,000 personas. Parece haber mucha paranoia en este mundillo. Sí, se emitieron muchos cheques grandes en 2000 y 2002. ¿Cheques grandes? Dinero. Se dieron muchos trabajos a mucha gente. Y cuando le das a alguien un trabajo, esa persona lo hace. Tienen exceso de personal, de tecnología, de todo. Así que todo este dinero se invierte en un solo sitio y hay que justificar el gasto. ¿Todo este dinero ha proporcionado mayor seguridad? Se podría pensar que sí, pero el exdirector de la NSA, el general Alexander, dice que Estados Unidos está hoy más en riesgo que nunca, tal vez porque se expandió demasiado con gente inexperta y pagada en exceso. Le dijo a un periódico australiano, corremos un riesgo mayor, no puedo medirlo. No se puede decir si esto es suficiente para salir adelante, no lo sé. Si él no lo sabe, entonces ¿quién? Su solución es más espionaje. Con tanta gente en nómina, es difícil controlar a todos. No se anima a los miembros a pensar de forma independiente. La NSA tiene que realizar un seguimiento de ellos y de las personas a las que espían. Para agravar el problema, la NSA ha subcontratado, o más bien privatizado, a muchos de sus programas, informa James Bamford, quien escribe lo siguiente. El caso Snowden demuestra los potenciales riesgos cuando un país entrega su espionaje y escuchas ilegales a empresas con una seguridad laxa y políticas de personal inadecuadas. En cualquier otro país, la cuestión del espionaje quedaría relegada a la política y a la ley. Pero en Estados Unidos, la cultura popular lo ha adoptado y ha convertido a Snowden en un famoso, con su cara saliendo en autobuses, cómics y hasta muñecos de acción. Ya hay 2 películas de Hollywood planeadas sobre sus escapadas. Más siniestro que los riesgos que enfrentan los denunciantes es lo que les ha sucedido a las muchas víctimas de las políticas exteriores encubiertas de Estados Unidos, cuyo destino a menudo ha quedado enterrado en documentos secretos que nadie ve jamás. Es por eso que existe este Archivo de Seguridad Nacional, una biblioteca sin fines de lucro de documentos anteriormente secretos que detalla la historia oculta de las políticas encubiertas de Estados Unidos. Su director Tom Blampton nos mostró sus instalaciones en la Universidad de George Washington, a solo unos kilómetros de las oficinas de los funcionarios que inicialmente impidieron que estos documentos fueran vistos. Nos sentamos en una habitación llena de cajas de archivos que antes eran secretos. Hemos estado haciendo esto durante casi 30 años y estos son los documentos que todavía están en papel. Ahora, casi todo lo que obtenemos, lo obtenemos digitalmente o lo convertimos a digital tan pronto como nos llega a la puerta. Entonces, esta es la verdadera documentación de los escándalos que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera recuerdan. Cada pocos años un meteorito se estrella en Yucatán o se abre una caja de escándalo. Y entonces la gente dice, wow, ¿en serio? Eso es lo que ves ahí atrás. Eso es lo que está pasando ahora con Edward Snowden. Es como si se hubiera levantado el telón. En serio. ¿Eso es lo que está pasando ahí atrás? La valentía de Snowden al publicar estos archivos ha mostrado tal vez a toda una generación, a través de los medios de comunicación, lo que su gobierno está haciendo en su nombre. El verdadero impacto de las revelaciones de Snowden fue mostrar una serie de mentiras por parte del gobierno. O sea, con los escándalos del Comité Church o Irán-Contra, estás acostumbrado al hecho de que el gobierno puede mentir de forma rutinaria. Pero es otro caso tener al jefe de inteligencia nacional mirando a la cámara y diciendo, no recopilamos datos de millones de estadounidenses para que 2 meses después resulte que estaba mintiendo. Si la gente realmente supiera y entendiera lo que está pasando, ¿no lo apoyaría? No se puede saber.
Lo que los estadounidenses menos apoyan en la vigilancia son las escuchas de las llamadas. El gran sistema de recopilación de metadatos, donde cada llamada de los últimos 5 a 8 años se almacena en un conjunto de computadoras en Fort Meade. Sin embargo, parece que la gente apoya o apoyaría los demás aspectos del sistema de vigilancia, siempre que éste estuviera directamente destinado a mantenernos seguros. Esa fue la objeción al programa de llamadas que Snowden reveló, porque este no solo lo recogía todo, sino que no tenía nada que ver con la lucha contra el terrorismo. Vivimos en una sociedad con los incidentes como el 11 de septiembre, que ha sido alimentada por este sentido de paranoia y parece que estaría dispuesta a respaldar medidas, aunque éstas fuesen a socavar sus libertades. Creo que los estadounidenses deben seguir preguntándose, ¿estamos más seguros en la oscuridad? En cuanto a estos programas de vigilancia, no lo estábamos. De hecho, no estábamos protegidos del terrorismo mientras el gobierno ampliaba su poder y recaudaba todo lo que podía sobre nosotros. Thomas también nos mostró documentos que el archivo ahora tiene puestos online. Reciben decenas de miles de solicitudes de documentos e informes de investigadores y del público en general. Han tenido 3 millones de visitas independientes. Hemos estado recopilando todos estos documentos publicados por cualquiera de las filtraciones de Edward Snowden, como el Washington Post, The Guardian, Glenn Greenwald, juntándolos con los archivos históricos, las controversias, los debates anteriores y luego publicarlas para crear una recopilación. Ahora podemos agregar el Archivo de Seguridad Nacional a las otras amenazas internas que enfrenta el gobierno. Como reporteros de investigación, alguna vez fueron forasteros, pero ahora se han mudado al interior, dentro de una prestigiosa universidad, para garantizar que las revelaciones de los denunciantes se conviertan en una parte legítima de la historia y no tan fácil de encubrir u olvidar. Hoy en Estados Unidos, casi 5 millones de personas tienen autorizaciones de seguridad. Casi 1 millón tiene acceso a documentos ultrasecretos. Es una gran industria que parece crecer cada día y, sin embargo, partes de esa industria se están revelando. Están presionando al gobierno para que revele mucho más sobre cuántas veces les pidió datos, cuántos datos tienen que entregar y cuáles son las restricciones que les imponen. Sabemos mucho más sobre las transacciones hoy después del caso Snowden. No porque Snowden las haya filtrado, sino porque las empresas están respondiendo al gobierno. La amenaza interna no es nueva y es poco probable que desaparezca. Edward Snowden no fue el primero ni será el último. Quedan muchos más archivos por descubrir, incluidos los nombres de las personas a las que la NSA ha espiado. Incluso cuando periodistas del establishment se vuelven contra Glenn Greenwald y Edward Snowden, exdenunciantes como Daniel Ellsberg, el exoficial militar de Vietnam que filtró los documentos del Pentágono, no tardan en defenderlos. Hizo un gran favor a este país al hacernos saber lo que la NSA está haciendo para los presidentes bajo ambas administraciones, es decir, intervenir en la privacidad de cada estadounidense que posee un dispositivo electrónico. Es muy difícil imaginar que una democracia sobreviva por mucho tiempo con un gobierno que tenga ese tipo de capacidad para chantajear a cualquier individuo. Ellsberg también abrazó el caso del denunciante militar Bradley, ahora Chelsea Manning, quien publicó documentos secretos y este video sobre presuntos crímenes de guerra en Irak. Es un mérito para un ser humano estar preocupado no solo por las vidas y la seguridad de estadounidenses, sino también por los extranjeros, en este caso los iraquíes. Ellsberg y otros denunciantes se han unido para fomentar más denuncias a través de un sitio web llamado exposefacts.org, que puede recibir filtraciones anónimas de forma segura, precisamente lo que el gobierno teme que pueda conducir aún más amenazas internas. Esa es una mirada hacia el futuro. A continuación, tendremos otras previsiones, incluida la de Edward Snowden, en el capítulo final de nuestra serie, El estado de vigilancia en América.
Bienvenidos a la avenida Pensilvania número 1600, la sede del poder mundial. Queda claro que todas las personas aquí están bajo constante vigilancia por video en algún lugar. Hace buen tiempo aquí afuera de la Casa Blanca, pero es difícil lograr que la gente te diga lo que siente acerca del espionaje que se está llevando a cabo. Algunos pueden tener miedo a hablar. Otros dicen, no puedo decirles nada porque estoy de vacaciones, así que no tengo tiempo. Otros fueron mucho más claros acerca de su oposición al espionaje de la NSA. Es ilegal. Tenemos derechos a la privacidad, ya sea en público, en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos. El gobierno no tiene ningún derecho a espiarnos y tiene que parar. Y sin embargo lo hacen a lo grande, ¿no? Sí. No puedes pasar por un semáforo sin tener 10 cámaras mirándote. ¿Acaso no tenemos derecho a la privacidad? ¿Ni siquiera en lugares públicos? Yo creo que sí, pero nuestro gobierno se ha vuelto muy izquierdista y muy socialista. No me siento bien con esto. Hay un chiste que dice que la canciller acaba de cambiar su número de teléfono. Pero no es motivo de risa. Uno debe saber quiénes son sus amigos y quiénes no lo son. Estamos tratando de averiguar cómo se siente la gente ante el espionaje de la NSA, si es algo que te preocupa. Si no estás haciendo nada malo, no tienes nada que ocultar. Si me importa que escuchen mis conversaciones, ni un poco, no tengo nada que esconder. ¿Conoces la frase, no tienes nada que temer si no tienes nada que ocultar? La misma frase fue atribuida directamente a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi. El futuro. El estado de vigilancia en América. No se puede negar la realidad del estado de vigilancia en Estados Unidos. Según los críticos, es algo muy peligroso para el futuro de la democracia. No solo hay protestas que unen a la derecha e izquierda, sino que satíricos como el creador del Just News en Australia despliegan un ataque de rap contra el estado de vigilancia. Our secret wires log your keys dial. Monitor every single number on your speed dial. Rewind straight to your position with facial recognition and pinpoint you within 0.03 of a mile. Mientras algunos ciudadanos luchan contra más violaciones de la privacidad, la NSA y sus partidarios en la Casa Blanca, el Congreso y los tribunales están ampliando su propio alcance, monitoreando literalmente billones de mensajes e incluso utilizando software de reconocimiento facial de última generación. La NSA también está construyendo instalaciones para almacenar sus datos, como este centro ultrasecreto de 1.700 millones en Utah, del tamaño de 17 campos de fútbol. Almacenará yottabytes, el equivalente a 500 quintillones de páginas de texto. La guerra contra el terrorismo parece casi perpetuarse a sí misma, junto con su insaciable necesidad de vigilancia, incluso cuando el estado de vigilancia está siendo desafiado como nunca antes. Hay una batalla política sobre el futuro del espionaje de la NSA, con tácticas que se intensifican en todos lados. La vigilancia masiva de Estados Unidos se remonta a la guerra contra Filipinas en 1901, cuando se utilizó para identificar a rebeldes. Tenía un fuerte componente racial entonces, y los críticos dicen que aún lo tiene, sobre todo el espionaje a la comunidad musulmana, incluso cuando parece haber disminuido un poco. El programa de vigilancia se creó 18 meses después de los ataques del 11 de septiembre. Su misión, hacer que agentes de policía encubiertos recopilen información sobre las comunidades musulmanas y de Oriente Medio. Escuchas en mezquitas, negocios y restaurantes. Si bien sus partidarios argumentaron que era una estrategia terrorista necesaria, el programa creado bajo la supervisión del excomisionado de policía Ray Kelly indignó a muchos musulmanes que creían que era una violación de los derechos civiles. ¿Qué puede frenar el estado de vigilancia?
¿Dónde están los tribunales? Adam Liptak escribe sobre la Corte Suprema para el New York Times. La prensa tuvo algunas victorias en los años 60 y 70, pero desde entonces ha estado en declive. Y después del 11 de septiembre y tantas preocupaciones sobre la seguridad nacional, el panorama legal de la libertad de prensa no es muy bueno. ¿Qué pueden hacer los periodistas? ¿Tratar de obtener información legítimamente? El gobierno no quiere que la tengan. Es una confrontación, un desafío. ¿Qué hacen entonces? Los periodistas pueden ser duros y valientes, buscar información y publicarla, y desafortunadamente a veces enfrentar las consecuencias. Liptak habla en términos de un equilibrio entre las salvaguardias que el gobierno dice que necesita y el derecho del público a saber. Admite que su periódico no publica todo lo que saben. Por un lado existe una enorme sobreclasificación, a veces para encubrir errores del gobierno o episodios embarazosos. Por otro lado, existen tipos de secretos que podrían poner en peligro al país. Encontrar la línea correcta no es fácil. Fue el New York Times quien publicó los papeles del Pentágono. Lo mismo están haciendo con los de Snowden. ¿Eso le enorgullece o preocupa? No voy a cuestionar el juicio de uno de los muy buenos editores del New York Times, pero hay juicios. Por tanto, no publicamos todo lo que llega a nuestras manos. La prensa se siente limitada y por eso ha acogido a denunciantes como Edward Snowden. Antes de que Snowden enviara documentos de la NSA a los periodistas, insistió en que cifraran sus correos para evitar ser espiados e incluso hizo este video para mostrarles cómo hacerlo. La instalación está completa. Iniciemos el programa. Tienen dos opciones, Cleopatra o GPA, para el nuevo asistente de privacidad. GPA es mejor en casi todos los aspectos, aunque sea más antiguo. Esta es la interfaz. Sus claves, lo primero que deben hacer es ir a preferencias y marcar como modo avanzado. Si no lo hacen, no podrán elegir la longitud de su clave, que es más fuerte que la longitud predeterminada. Andy Greenberg, de la revista Wire, dice que cada vez más reporteros cifran sus datos por temor a que los espíen. Lo que a menudo se pierde cuando hablamos de las capacidades de vigilancia de la NSA es que no son limitadas. Hay formas de evadir la vigilancia de la NSA. Como dijo el propio Snowden, las criptomonedas funcionan. El software de cifrado puede impedir que el gobierno, la NSA, espíe nuestras comunicaciones. Eso ha impulsado este renacimiento de las herramientas de cifrado, los programas de anonimato, que en realidad pueden enmascarar, ocultar o crear una especie de burbuja de privacidad alrededor de sus actividades en línea, que todavía existe, incluso en el mundo actual, de vigilancia masiva. Cripto puede haber ayudado, pero fueron los actos audaces de Snowden los que captaron la atención de los medios. En ese momento solo tenía 29 años. Abandonó la escuela secundaria y terminó con un trabajo de $122,000 al año. Se llamó a sí mismo Barracks, que en latín significa que dice la verdad. Después de usar el nombre en clave, True Juha, se dice que pasó 8 meses hackeando archivos secretos de la NSA. Los medios están ahora al tanto de la historia. Una encuesta de la base de datos LexisNexis encontró que la NSA fue mencionada solo 675 veces en todos los medios estadounidenses en 2012. Ese número se disparó a 6,955 menciones en 2013. Anteriormente, los críticos de los medios denunciaron la falta de investigaciones de la NSA por parte de la prensa antes de las revelaciones de Snowden. Hoy en día vemos un renacimiento del periodismo de investigación independiente. Periodistas cercanos a Snowden, como Glenn Greenwald y Laura Poitras, lanzaron su propia revista, The Intercept, para exponer el espionaje del gobierno. Está financiado por el multimillonario Pierre Omidyar. Daremos a nuestros periodistas todo lo que necesitan para hacer bien su trabajo, la libertad de viajar, protección legal, cuando la necesiten, tecnología nueva e innovadora y el recurso más escaso de todos, el tiempo y el respaldo organizacional para desarrollar sus habilidades. Omidyar es solo uno de los líderes empresariales que ahora presiona públicamente para que se limite el espionaje de la NSA. Pongamos la NSA, que supuestamente recopiló los registros de cada llamada de 320 millones de personas para identificar a unas 300 que podrían representar un riesgo. Es un ejemplo de malas políticas públicas.
A su vez, los grupos de libertades civiles de izquierdas y los libertarios de derecha han estado presionando al Congreso para que actúe porque muchos, como Ben Weisner, de la ACLU, ven la supervisión del Congreso como una broma. Nuestra preocupación es que las tecnologías de vigilancia se hayan desarrollado tan rápidamente y los controles democráticos hayan avanzado demasiado lento. Eso se aplica igual a las leyes que protegen nuestra privacidad de la vigilancia, pero también nuestra supervisión. Lo que aprendimos del caso Snowden es que aquellas partes de nuestra democracia que se suponen deben supervisar al Poder Ejecutivo han fracasado. Que el Congreso, los comités de inteligencia que se suponen deben controlar y supervisar la vigilancia, en realidad hacen lo contrario, lo habilitan en secreto. El señor Snowden no le ha mentido a nadie, rompió su juramento al cargo, pero parte de su juramento es la Constitución y cree que cuando el director general James Clapper mintió en marzo, junto con él mintió todo el gobierno. Esta es una gran preocupación para mí, porque me hace dudar de esta administración y de su palabra cuando viene a hablar con nosotros, ya que acaban de admitir que nos mentirían si creen que es en nombre de la seguridad nacional. That they will lie to us if they think it's in the name of national security. Los nuevos proyectos de ley propuestos harían algunos cambios a un puñado de leyes de vigilancia, pero no limitarán de manera significativa los poderes de la NSA otorgados por la ley y las directivas presidenciales. La NSA tiene información sobre cada juez federal, miembro del Congreso y todos los demás miembros del Poder Ejecutivo. Pueden decir que son solo metadatos, pero es el tipo de información que podría destruir a cualquier individuo si se le diera un uso incorrecto. Por eso creo que la gente tiene motivos para estar preocupada. No es que nuestra forma de gobierno vaya a cambiar de la noche a la mañana, sino que si no ponemos los controles adecuados, nuestra forma de vida se verá amenazada. Si bien lo que se debate ahora es el espionaje por parte del Estado, el espionaje privado también supone una amenaza. Hay empresas privadas que recopilan datos sobre la actividad política y de protestas de los estadounidenses en las calles de todo el país. Y casi no existe ninguna regulación al respecto. También existe una industria de vigilancia privada, con tecnologías propias, y en muchos casos con actores internacionales, como las empresas israelíes. Correcto. Hay toda una infraestructura construida para ello. Después del 11 de septiembre, el gobierno ayudó a financiar la creación de lo que se llama Centros de Fusión de Inteligencia Estatales y Locales. Estos centros incorporan la aplicación de la ley estatal y local con la aplicación de la ley federal, a menudo otras entidades estatales y locales como respuesta a incendios y emergencias, a veces incluso servicios públicos, empresas privadas y el ejército. Todos juntos recopilan información que luego es utilizada por la policía local como una forma de canalizarla hacia la comunidad de inteligencia. Luego hay programas como el de actividades sospechosas, que suena bien si algo es sospechoso, pero al definir lo que es sospechoso, dicen cosas como grabar videos, hacer fotos, tomar notas, dibujar diagramas. Hay otro que propugna opiniones extremas. Si ves algo, di algo. Es un famoso eslogan aquí en Nueva York. Así es, aunque solo una pequeña cantidad de los informes de actividades sospechosas se han hecho públicos, pero lo que vemos es exactamente lo que advertimos que serían, que es un sustituto del perfilamiento racial. Por lo que se informa, no es sospechoso. El exagente del FBI, Herman, no descarta los temores de un estado policial, porque él también sabe por los documentos de Snowden que la NSA comparte inteligencia sobre los estadounidenses con el FBI, la Agencia Nacional de Aplicación de la Ley. Debido a mis sitios web políticos, fui visitado por el FBI, los servicios secretos, el Departamento de Seguridad Nacional, la Fuerza Aérea y algunas otras personas que ni siquiera conozco. A veces solo se acercaban para saber del contenido que subo en mis sitios, qué significan ciertas cosas. Incluso si la vigilancia del Estado retrocede de alguna manera, la vigilancia privada está en alza con nuevas tecnologías de espionaje, ahora ampliamente disponibles en el mercado de consumo. He aquí un anuncio de una empresa que vende vigilancia en nombre de la seguridad personal.
Cuando no estás en la oficina, ¿sabes qué están haciendo tus empleados? ¿Sientes que estás perdiendo el control? Presentamos mSpy, un software de monitoreo de celulares muy avanzado que ha sido diseñado para ayudar a mitigar los riesgos en el hogar o en el trabajo. Proteja a sus hijos y a sus seres queridos de los peligros en Internet y fuera de él. Rastree su ubicación o restrinja el acceso a aplicaciones y sitios web. Verifique sus SMS y llamadas telefónicas. mSpy le permite prevenir riesgos de fuga de datos, monitorear a sus empleados y realizar un seguimiento de su productividad dentro y fuera de la oficina. La vigilancia está muy extendida en el sector empresarial y las empresas espían a clientes, empleados y competidores. Sam Antar trabajaba para una cadena de electrónica conocida como Crazy Eddie, que fue cerrada por el gobierno federal por prácticas corruptas. Usaban dispositivos de vigilancia como si fueran su propia NSA. Soy el exdirector financiero de la empresa criminal conocida como Crazy Eddie. Soy orador certificado y un delincuente convicto. Hoy asesoro a las autoridades, colegios y universidades sobre los delitos de cuello blanco. La vigilancia se ha convertido en un gran tema, pero en realidad no es un tema nuevo. ¿Cuáles han sido sus experiencias con el estado de vigilancia en el que vivimos? En mis días criminales, digamos, cada organización legítima o no, compite con otras por el poder. Hay siempre facciones. En nuestra empresa Crazy Eddie, mi primo Eddie utilizaba su empresa de seguridad inmobiliaria para espiar a sus competidores. En otras palabras, no había honor entre los ladrones. Todos espiaban a los demás, sí. La vigilancia privada se ha practicado desde hace mucho tiempo y es muy extendida. Es un gran negocio. Es una historia más grande que la de la NSA. En realidad, se trata de una vigilancia corporativa de criterios o rivales, donde unos ejecutivos vigilan a otros. Será por ello que en nuestra era de innovación hay ingenieros y geeks que están diseñando una nueva red libre de vigilancia de la NSA. Los físicos están utilizando la física cuántica con este propósito. Líderes políticos que han sido espiados por la NSA, como los de Brasil y Alemania, están alentando este esfuerzo. Brasil cree que la gobernanza de Internet debe ser multisectorial, democrática y transparente. Consideramos que el modelo multilateral es la mejor manera de gobernarlo. Cuando estás en una situación difícil, sueles evitar el problema, porque a veces no puedes ganar todas las batallas. Por mí, intentemos poner nuestros recursos como corporaciones en los sectores emergentes de las economías del mundo, donde ayudamos a las personas con sus necesidades y evitamos ser parte de una red de espionaje que, por muy bien intencionada que sea, utiliza individuos o pueblos enteros para fines maliciosos. Es un cuento de nunca acabar. Cuando no puedas ganar, explora e intenta construir algo nuevo. Las nuevas computadoras cuánticas pueden no ser una panacea para la privacidad, dice el especialista en tecnología y exadministrador de redes del gobierno, Brad Summerall. Están saliendo computadoras cuánticas y van a cambiarlo todo, porque entonces el procesamiento de datos será instantáneo. Da igual la cantidad. Esta nueva tecnología que está surgiendo puede conseguir que la vigilancia y todas las cosas de las que estábamos hablando sean aún peores. Sí, mucho peor. Muchísimo. ¿Sientes que a veces el sistema funciona por sí solo y es casi corrupto, que no se puede controlar? Es lo que está pasando ahora, sobre todo con la ley Patriota, aún en vigor. Mucha gente tiene que entender qué es lo que está causando el daño, la ley Patriota. Es nuevo, sí. Y el dinero es el mayor factor. Tienen dinero para hacer todo lo que quieran. Si quieren espiar a su propia gente, tienen cómo pagarlo. El Congreso está feliz de asignar dinero a lugares como la NSA. Pero el efecto asfixiante es este. ¿Qué graduado o doctorado querrá venir a Washington y someterse a este tipo de ambiente digno de la Stasi? Es probable que acaben contratando personas que preferiríamos no ver en los altos cargos de nuestro servicio de seguridad. A nivel filosófico, ¿nos convertimos en las mismas cosas que solíamos odiar? ¿En las personas sobre las que advertimos a otros, como la Stasi de Alemania,
¿O la KGB? ¿Nos hemos convertido en un estado de vigilancia? Sí, pero hay buenas noticias. Las buenas noticias son, los estados de vigilancia no pueden funcionar sin personas talentosas, imaginativas e inteligentes como Edward Snowden. Si solo tienes uno de cada 100 o tal vez 1000 personas competentes como esta, eso es todo lo que necesitas para hacer lo que hizo Edward Snowden. Los gobiernos no pueden operar sin estas personas tan brillantes. Muchas de ellas aportan conciencia a su experiencia. Mientras ese sea el caso, los gobiernos no podrán salirse con la suya. Esa es la buena noticia. La mala, por supuesto, es que seguirán intentándolo, con los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como cómplices de esto. Luego están los medios, las corporaciones y demás. Esto se parece mucho a la definición clásica que Mussolini dio al fascismo. Queda mucho más por descubrir. Gracias a Edward Snowden, tenemos acceso a una enorme cantidad de información sobre múltiples programas, pero ese no es el alcance de todos estos programas. Además, ahora hay 16 agencias que componen la comunidad de inteligencia, mucho menos que la multitud de miles de empresas que participan en ello, tanto aquí en Estados Unidos como en el extranjero. En un informe del Washington Post, mostró que hay 854,000 contratistas con autorizaciones top secret. Desde el 11 de septiembre se construyeron o se están construyendo 33 nuevas instalaciones, más de 5 millones de metros cuadrados. La conclusión parece ser que todos participan en el juego, ya que una industria de vigilancia muy rentable se expande más allá de los límites del gobierno y más allá de las fronteras de los países. No es una cuestión de izquierdas o derechas como tal. Esto sucede por todo el mundo. La gente quiere saber sobre lo que no sabe. Lo que conviene a las agencias de espionaje. Sí. Los denunciantes de la NSA esperan que el público se involucre más. ¿Qué lecciones podemos aprender de toda esta triste saga de una agencia que parece haberse vuelto deshonesta, pero que obtiene más dinero y más legitimidad a medida que avanza? ¿Qué le depara el futuro a Estados Unidos si esto sigue así? Un estado policial. En este momento creo que estamos en el comienzo de lo que yo llamo un estado policial, porque el estado policial intenta ocultar lo que está haciendo. Son muy encubiertos acerca de sus actividades. Niegan hechos. No paran de contar mentiras. ¿Qué derecho tenemos como país a participar en una vigilancia masiva de otros estados? Ninguno. Los derechos soberanos que se otorgan a todos los seres humanos se extienden más allá del hecho de ser ciudadano estadounidense. ¿Existe un excepcionalismo? ¿De alguna manera somos inmunes a la historia? No creo. Todos los imperios han acabado en el basurero de la historia. Pero todos los imperios, al darse cuenta de poder acabar ahí, tienden a proyectar, a compensar, y entonces, ¿qué hacen? Se militarizan cada vez más, que es precisamente lo que vemos aquí. Demos la última palabra al denunciante de la NSA, Edward Snowden, cuyas atrevidas revelaciones nos han obligado a todos a reflexionar sobre los peligros de una sociedad de vigilancia total y que han convertido al estado de vigilancia estadounidense en un campo de batalla política. Me gustaría recordarles que incluso si estos programas estatales de vigilancia fueran perfectos, incluso si nunca se abusara de ellos, e incluso si se solucionaran las fallas de supervisión que son muy comunes hoy en día, nunca se ha demostrado que estos programas sean excepcionalmente valiosos para mantenernos seguros. No tienen que confiar en mi palabra. 2 paneles independientes de la Casa Blanca con acceso completo a información clasificada descubrieron que estos programas nunca habían frenado un solo ataque terrorista inminente en Estados Unidos. Diría pues que cuando las 3 ramas del gobierno acuerdan que estos programas deben terminar, me parece claro que no son una defensa legítima de nuestras libertades, sino un peligro obvio y presente, tanto para nosotros como para nuestra forma de vida como estadounidenses.
El estado de vigilancia en América. America's Surveillance State was produced by Danny Schechter of Global Vision for Press TV.